En la primavera de 1938, en el corazón cultural de Varsovia, Polonia, un hombre de 32 años llamado Abraham Rosenberg tocaba el violín en la Orquesta Filarmónica Nacional con una precisión que hacía llorar al público. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas interpretando Vivaldi, Brahms y compositores polacos con pasión que solo los grandes músicos poseen. Estaba casado con Miriam, tenía 2 hijos pequeños, David de 8 años y Esther de 5, y vivía en modesto apartamento del distrito judío. Era vida simple pero llena de música, familia y esperanza, pero Abraham Rosenberg era judío, y el mundo que conocía estaba a punto de colapsar. El 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania nazi invadió Polonia, la vida de 3,5 millones de judíos polacos cambió para siempre. Varsovia, hogar de la comunidad judía más grande de Europa, se convirtió en objetivo primario de la máquina de exterminio nazi. Para octubre de 1940, los alemanes habían establecido el gueto de Varsovia, forzando a 450,000 judíos a vivir hacinados en área de apenas 3,4 kilómetros cuadrados. Era prisión al aire libre donde el hambre, enfermedad y muerte se volvieron rutina diaria. Abraham y su familia fueron forzados al gueto en noviembre de 1940. La Orquesta Filarmónica ya no existía para músicos judíos. Los conciertos elegantes en salones de terciopelo fueron reemplazados por lucha diaria por sobrevivir. Abraham intentaba tocar violín en esquinas del gueto por pedazos de pan, mientras su esposa Miriam vendía lo poco que tenían para alimentar a los niños. Pero en la tarde del 15 de marzo de 1941, todo cambió de forma irreversible y brutal. Durante redada nazi en busca de judíos para trabajo forzado, Abraham fue arrastrado de su apartamento junto con otros 20 hombres. Cuando intentó protestar en alemán básico diciendo que era músico y no podía hacer trabajo pesado, un soldado de las SS lo golpeó violentamente en la cabeza con la culata de su rifle Mauser. El impacto fue devastador. Abraham cayó inconsciente en la calle embarrada del gueto, mientras sangre brotaba de su cráneo fracturado. Miriam lo encontró horas después, abandonado en el pavimento, apenas respirando. Familia del gueto lo llevó a hospital clandestino, pequeña habitación donde médico judío sin recursos intentaba salvar vidas con vendas improvisadas y esperanza. El diagnóstico fue brutal: traumatismo craneal severo con daño permanente al nervio óptico. Abraham Rosenberg, violinista que había visto belleza en partituras durante toda su vida, ahora no veía absolutamente nada. Ceguera total, permanente, irreversible. La desesperación que siguió fue profunda. Músico ciego en gueto donde cada día era lucha por sobrevivir. No podía trabajar, no podía proteger a su familia, no podía siquiera ver los rostros de sus hijos. Hubiera sido mejor que me mataran, le confesó a Miriam durante las primeras semanas de oscuridad absoluta. ¿De qué sirvo ahora? Soy carga, no protector. Pero la noche tiene forma extraña de revelar otros sentidos. 2 meses después del ataque, mientras Abraham yacía en colchón sucio en apartamento compartido con otras 3 familias, comenzó a notar algo extraordinario. Podía escuchar conversaciones del edificio de enfrente. No solo palabras, sino tonos, matices, emociones ocultas en cada voz. Distinguía cuando alguien mentía por micro temblor casi imperceptible en su garganta. Identificaba a personas que había escuchado una sola vez semanas atrás con precisión absoluta. Recordaba cada voz como si fuera melodía única grabada permanentemente en su cerebro. Su audición no solo se había agudizado, se había transformado en algo sobrenatural, casi imposible de explicar. Era como si su cerebro, desesperado por compensar la pérdida de visión, hubiera reconectado completamente su sistema auditivo convirtiéndolo en instrumento de precisión milimétrica. Oigo a Karl, el panadero del 3er piso, hablando con oficial alemán. Le susurraba a Miriam. Está entregando nombres de familias que esconden comida. Reconozco la voz del oficial de hace 2 semanas cuando ejecutaron a los Goldstein. Abraham comenzó a comprender que su ceguera, esa maldición que pensaba lo había convertido en inútil. Quizás era extraño don en mundo donde sobrevivir dependía de saber en quién confiar. En gueto infestado de colaboradores judíos que trabajaban para nazis a cambio de raciones extra o promesas falsas de protección, alguien que pudiera identificar traidores por sus voces valía más que 100 hombres con ojos funcionales. Y Abraham Rosenberg, el violinista ciego de Varsovia, estaba a punto de convertirse en arma secreta más peligrosa de la resistencia judía. Esta es la historia del hombre que perdió la vista pero ganó el oído que nunca olvida. El judío ciego que identificó y delató a 27 colaboradores nazis usando solo su capacidad sobrehumana de recordar voces. 27 traidores, 27 voces que nunca pudieron esconderse de la oscuridad. ¿Y tú? ¿Desde qué país estás escuchando esta historia? ¿México, Argentina, España, Colombia?
El español nos une a través de continentes, pero cada país tiene su propia historia de resistencia y memoria. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Entre junio de 1941 y principios de 1943, Abraham Rosenberg desarrolló una habilidad que desafiaba toda explicación médica o científica. No era simplemente que su audición se había agudizado después de perder la vista. Era algo mucho más extraordinario y perturbador. Había desarrollado memoria auditiva fotográfica perfecta. Escuchaba una voz una sola vez durante apenas 30 segundos y la recordaba para siempre con precisión absoluta, como si hubiera quedado grabada permanentemente en su cerebro. Es como si cada voz tuviera huella digital sonora única, le explicó al líder de la resistencia Mordechai Anielewicz meses después. Reconozco a alguien que escuché hace 6 meses por forma en que pronuncia la letra R, por micropausa antes de mentir, por temblor casi imperceptible cuando tiene miedo. Las voces no mienten, aunque las palabras sí. Pero Abraham descubrió algo aún más útil para la supervivencia en el gueto. Podía distinguir acentos con precisión quirúrgica. Un polaco nativo versus un alemán intentando hablar polaco. Un judío de Varsovia versus uno de Cracovia. Y lo más crítico, podía identificar cuando alguien mentía. El estrés de la mentira causa microcambios en cuerdas vocales. Tensión casi invisible en garganta que Abraham detectaba como músico, detecta nota desafinada en orquesta. En septiembre de 1941, Abraham tomó decisión que definiría su destino. Se acercó a Żydowska Organizacja Bojowa, la organización judía de combate, red clandestina de resistencia que operaba en las sombras del gueto. «Soy ciego, no puedo luchar», les dijo, «pero puedo escuchar. Y nunca olvido una voz. Denme acceso a los traidores y les diré quiénes son». La resistencia era escéptica. ¿Un músico ciego como arma de inteligencia? Pero le dieron oportunidad. Y Abraham demostró ser más valioso que 50 espías con ojos perfectos. Su método era ingenioso por su simplicidad. Cada mañana, Abraham se sentaba en esquina específica del gueto, envuelto en manta raída, con sombrero en el suelo para limosnas, interpretando perfectamente el papel de mendigo ciego. Nadie sospecha del ciego. Nadie baja la voz cerca del que no puede ver. Los colaboradores hablaban libremente frente a él, asumiendo que era simplemente otro judío roto por el gueto, invisible, insignificante, inofensivo. Pero Abraham escuchaba todo y recordaba todo, y aquí es donde esta historia se vuelve aún más intensa, revelando cómo un hombre sin vista se convirtió en los ojos de toda la resistencia. Si quieres saber cómo Abraham identificó a 27 traidores y salvó incontables vidas judías, suscríbete al canal y activa la campanita. Dale like a este video para que más personas conozcan estas historias extraordinarias de resistencia que cambiaron la historia, porque lo que viene después muestra el precio brutal que pagaron los colaboradores cuando el violinista ciego pronunciaba sus nombres. Los primeros 8 colaboradores que Abraham identificó entre octubre de 1941 y marzo de 1942 eran todos judíos que trabajaban secretamente para la Gestapo. El más peligroso era Pinchas Szczerek, miembro de la policía judía del gueto que entregaba ubicaciones de escondites clandestinos a cambio de raciones extra de pan. Abraham lo escuchó en noviembre de 1941, dando direcciones exactas de sótano, donde 17 familias escondían comida robada de almacenes nazis. «Reconocí su voz inmediatamente», reportó Abraham a la Resistencia. Era el mismo que 3 semanas antes delató a familia Rosenbaum. Tiene acento de Watch con ligero ceseo en la S. Imposible confundirlo. La Resistencia verificó la información. Era correcta. Pinchas Szczerek fue ejecutado silenciosamente en callejón oscuro del gueto. Su cuerpo encontrado con nota: «Traidores pagan con sangre». El segundo fue Jakub Leikin, subcomandante de la policía judía, responsable de organizar deportaciones de judíos a campos de exterminio. Abraham lo escuchó coordinando con oficial de la SS redada que enviaría 1000 judíos a Treblinka. Leikin fue asesinado por resistencia en octubre de 1942, en operación que Abraham ayudó a planear proporcionando patrones de movimiento del traidor basándose en conversaciones que escuchaba diariamente. Para marzo de 1942, Abraham había identificado a 8 colaboradores. Los 8 fueron eliminados por la resistencia. El mensaje era claro: en gueto donde muerte era certeza, traicionar a tu pueblo aceleraba tu encuentro con ella. Pero julio de 1942 trajo horror que cambiaría todo. Los nazis iniciaron Grossaktion Warschau, deportación masiva diseñada para vaciar el gueto. Entre julio y septiembre, 300.000 judíos fueron transportados a Treblinka y asesinados en cámaras de gas. La esposa de Abraham, Miriam, y sus 2 hijos, David y Esther, estaban en uno de esos trenes. Abraham nunca volvió a ver sus rostros.
Nunca volvió a escuchar sus voces, y esa pérdida transformó su misión de supervivencia en cruzada de venganza absoluta. Después de perder a su esposa Miriam y a sus 2 hijos en las deportaciones de julio de 1942, Abraham Rosenberg ya no era el mismo hombre. El violinista ciego que había buscado simplemente sobrevivir se transformó en algo mucho más peligroso. Un cazador implacable de colaboradores, movido no por supervivencia, sino por venganza metódica y fría. Cada traidor que identificaba era ofrenda a la memoria de su familia asesinada. Cada voz que delataba era golpe contra la maquinaria nazi que había devorado a los suyos. A principios de 1943, el gueto de Varsovia era sombra de lo que había sido. De los 450.000 judíos hacinados originalmente, quedaban apenas 55.000, la mayoría destinados a trabajo forzado en fábricas alemanas dentro del gueto. Pero entre esos sobrevivientes operaba red clandestina que se negaba a morir pasivamente. La Żydowska Organizacja Bojowa, dirigida por joven de 24 años llamado Mordechai Anielewicz, planeaba lo impensable, resistencia armada contra el ejército más poderoso del mundo. Abraham se había convertido en contacto clave de esa resistencia. Ya no era simplemente informante ocasional. Era pieza central de inteligencia, el hombre que podía identificar infiltrados, colaboradores y alemanes disfrazados con precisión que salvaba operaciones enteras. Y entre enero y abril de 1943, durante los preparativos del levantamiento que cambiaría la historia, Abraham identificó a 12 colaboradores adicionales que amenazaban con destruir la resistencia desde adentro. El más peligroso de todos era Kalel Perechotnik, oficial de la policía judía del gueto. Perechotnik era caso complejo que mostraba tragedia moral del Holocausto. Había colaborado con nazis durante las deportaciones de 1942, creyendo que su cooperación salvaría a su propia familia. Pero los alemanes deportaron a su esposa e hija a Treblinka de todos modos. Ahora, consumido por culpa y desesperación suicida, Perechotnik oscilaba entre ayudar a la resistencia y continuar colaborando por pura inercia. Autodestructiva, Abraham lo escuchó en marzo de 1943, hablando con oficial de las SS sobre ubicación de arsenal secreto donde resistencia. Guardaba armas robadas. Su voz temblaba de culpa, reportó Abraham. Pero las coordenadas que daba eran exactas. Iba a traicionarnos, aunque ya no creyera en nada. La resistencia movió las armas horas antes de que Gestapo llegara. Perechotnik fue confrontado en privado por comandantes de la JOB. Se suicidó 2 días después, dejando diario manuscrito donde confesaba todo: las traiciones, la pérdida de su familia, el colapso moral total. Abraham había salvado el arsenal, pero el costo humano de la guerra era visible en cada página de ese diario desesperado. Otro colaborador clave que Abraham identificó fue Joseph Serinsky, comandante de la policía judía. Serinsky había organizado personalmente las deportaciones masivas de 1942, entregando a miles de judíos directamente a cámaras de gas de Treblinka. Abraham lo escuchó en abril de 1943, planeando con comandante de las SS redada sorpresa contra líderes de la resistencia justo antes del levantamiento. Planificado. Reconocí su voz del verano pasado, cuando organizó deportación donde perdí a mi familia, confesó Abraham a Anielewicz con voz quebrada por emoción contenida. Cada palabra que pronuncia es puñal en mi corazón. Pero lo recuerdo todo. Fecha, hora, nombres que mencionó. Todo. Serinsky fue ejecutado por la resistencia el 18 de abril de 1943, un día antes de que comenzara el levantamiento. Su muerte eliminó figura clave de colaboración nazi justo cuando los alemanes la necesitaban más. Entre enero y abril de 1943, Abraham identificó en total a 12 colaboradores que amenazaban operaciones de resistencia. Algunos eran policías judíos, otros eran informantes civiles que delataban por pan. 3 eran smalkownicy, chantajistas polacos del lado ario de Varsovia que extorsionaban a judíos escondidos. Abraham los identificó cuando la resistencia grabó sus voces durante negociaciones falsas, y él las analizó como científico examina evidencia forense. Ese tiene acento de Praga, distrito de Varsovia, explicaba Abraham. El otro es alemán étnico intentando sonar polaco, falla en las vocales. El tercero lo escuché hace 8 meses amenazando a familia escondida cerca del gueto. Es el mismo, sin duda. El 19 de abril de 1943, cuando las SS entraron al gueto para deportación final, fueron recibidos con fuego de ametralladoras, granadas y cócteles Molotov. Era levantamiento del gueto de Varsovia, resistencia que duraría 27 días contra todo pronóstico. 750 combatientes judíos, la mayoría jóvenes entre 18 y 25 años, enfrentaron a más de 2.000 soldados alemanes bien armados. Abraham no podía luchar. Sus manos entrenadas para violín, no para rifles. Sus ojos perdidos para siempre.
Pero su contribución fue igualmente vital. Durante el levantamiento identificó a 3 soldados alemanes que intentaron infiltrarse vestidos como judíos para sabotear desde adentro. Su acento los delató. Abraham los señaló. Fueron ejecutados inmediatamente. También escuchó comunicaciones nazis interceptadas y tradujo órdenes tácticas para comandantes de resistencia. Su alemán, aprendido durante años como músico clásico, era perfecto, y su oído detectaba cuando oficiales alemanes mentían sobre intenciones o subestimaban posiciones judías. El 8 de mayo de 1943. Después de semanas de combate brutal, los alemanes volaron el Gran Sinagoga de Varsovia, símbolo de la destrucción total del gueto. La resistencia había sido aplastada, pero Abraham sobrevivió, escapando con grupo pequeño de combatientes a través de túneles del sistema de alcantarillado que conectaban con lado ario de Varsovia. Salió de la oscuridad literal del túnel hacia oscuridad metafórica de clandestinidad total. 20 colaboradores identificados y neutralizados hasta ese momento. 7 más por venir. Y venganza aún sin completar. Después del colapso del levantamiento del gueto de Varsovia en mayo de 1943, Abraham Rosenberg emergió de los túneles del alcantarillado hacia el lado ario de la ciudad, el área donde vivían polacos no judíos bajo ocupación nazi. Era territorio extremadamente peligroso para cualquier judío. Los alemanes ofrecían recompensas por delatar judíos escondidos, 1 kilo de azúcar, medio litro de vodka o 500 złoty por cabeza. Y una red oscura de chantajistas polacos, conocidos como smalkownicy, se había enriquecido extorsionando y delatando a judíos desesperados que pagaban fortunas por silencio que nunca duraba. Abraham sobrevivió gracias a documentos falsos preparados por la resistencia que lo identificaban como Jan Kowalski, polaco ciego víctima de bombardeo alemán. Su ceguera, irónicamente, era su mejor cobertura. Los nazis no sospechaban que hombre ciego pudiera ser amenaza, mucho menos espía de resistencia. Y los smalkownicy, buscando judíos con dinero para extorsionar, ignoraban al mendigo ciego que parecía no tener absolutamente nada de valor. Pero Abraham tenía algo más valioso que dinero: su oído sobrenatural. Y la Armia Krajowa, la resistencia polaca clandestina, rápidamente comprendió que ese judío ciego era activo de inteligencia invaluable. Entre junio de 1943 y diciembre de 1944, Abraham trabajó desde la clandestinidad identificando colaboradores polacos que delataban judíos escondidos, vendían información a la Gestapo o chantajeaban a familias desesperadas. Su método se había refinado hasta convertirse casi en ciencia forense. La resistencia grababa voces de sospechosos usando equipos de radio capturados, y Abraham las analizaba como experto. Examina huellas digitales, reproduzcan la grabación otra vez, pedía Abraham, inclinando cabeza con concentración absoluta. Ese hombre, el que habla en segundo 034, lo escuché hace 14 meses en el gueto. Estaba extorsionando a familia Weinstein. Reconozco su tos. Tiene tuberculosis en etapa temprana. Crea vibración específica en pulmón izquierdo que distorsiona la E cuando respira profundo. Es el mismo hombre, sin duda posible. El primer colaborador polaco que Abraham identificó en el lado ario fue Władysław Koźmiński, smalkownik de 45 años que operaba cerca de la estación de tren. Koźmiński extorsionaba a judíos que intentaban escapar de Varsovia, prometiendo contactos de contrabando a cambio de joyas y dinero, y luego los delataba a la Gestapo para cobrar recompensa adicional. Era doblemente traidor, lucrando en ambos lados de la tragedia. Abraham lo escuchó en julio de 1943, negociando con familia judía escondida. La resistencia había infiltrado micrófonos en edificio donde Koźmiński operaba. Esa voz tiene acento de Cracovia con inflexión característica de la U, explicó Abraham. Pero lo más importante, cuando miente hace pausa de exactamente 0.8 segundos antes de continuar. Lo hace cada vez. Es tic nervioso involuntario. Está mintiendo sobre los contactos. Va a delatarlos. La resistencia rescató a la familia antes de la trampa. Koźmiński fue encontrado muerto en callejón días después con nota que decía: Judas polaco. El caso más extraordinario de habilidad auditiva de Abraham ocurrió en octubre de 1943. La resistencia sospechaba de hombre que decía ser judío escapado del gueto, buscando refugio en red clandestina. Pero había inconsistencias en su historia. Le pidieron a Abraham que escuchara grabación de interrogatorio que habían hecho al sospechoso. Abraham escuchó en silencio durante 3 minutos. Luego pidió que detuvieran la grabación. Ese no es judío polaco, declaró con certeza absoluta. Es alemán étnico de Volksdeutsche. Escuchen cómo pronuncia SZ en segundo 1.47. Ningún polaco nativo hace esa fricción dental específica. Está entrenado para sonar polaco, pero falla en microfonemas del dialecto de Varsovia.
Es infiltrado de Gestapo. La resistencia confrontó al hombre. Bajo presión confesó ser agente alemán infiltrado. Había sido entrenado durante meses para hacerse pasar por judío superviviente. Su misión era infiltrar redes de escape y delatar a todos los involucrados. Abraham, sin verlo, usando solo 3 minutos de audio, había detectado lo que ojos no podían ver. Entre 1943 y 1944, Abraham identificó a 7 colaboradores polacos adicionales. Algunos eran Smalkownicy que extorsionaban judíos. Otros eran agentes dobles que vendían información tanto a resistencia como a nazis. Uno era policía polaco conocido como Granatowi, que personalmente había entregado a más de 50 judíos a Gestapo. Agosto de 1944 trajo nuevo levantamiento, el levantamiento de Varsovia, esta vez protagonizado por resistencia polaca contra ocupación nazi. Abraham, viviendo clandestinamente en el distrito de Śródmieście, contribuyó nuevamente identificando infiltrados alemanes que intentaban sabotear operaciones de resistencia desde dentro. Durante 63 días de combate brutal, Abraham escuchaba transmisiones de radio interceptadas, identificaba voces de oficiales alemanes, traducía órdenes tácticas y alertaba sobre infiltrados. Un caso salvó operación completa. Identificó a supuesto desertor alemán que ofrecía información sobre movimientos de tanques. Su acento dice Baden-Württemberg, pero usa modismos de Prusia Oriental, explicó Abraham. Nadie mezcla esos dialectos naturalmente. Es agente de contrainteligencia. Tenía razón. El desertor era trampa diseñada para descubrir ubicación de comando de resistencia, pero mientras Abraham ayudaba a resistencia, cargaba peso aplastante de pérdida personal. Cada noche, en oscuridad que era su mundo permanente, recordaba las voces de Miriam susurrando «Te amo» en yiddish, de David riendo mientras practicaba violín, de Esther cantando canciones infantiles. Voces que nunca volvería a escuchar excepto en memoria torturada que no podía apagar. Cada colaborador que identifico es venganza por ellos. Confesó a comandante de resistencia en diciembre de 1944. No puedo devolverles la vida, pero puedo asegurarme de que traidores paguen por cada judío que murió. El 17 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó lo que quedaba de Varsovia. La ciudad era ruinas humeantes. El 85% había sido destruida. De los 1.3 millones de habitantes preguerra, quedaban apenas 153.000. El gueto judío era escombros vacíos. De los 3.5 millones de judíos polacos de 1939, sobrevivieron menos de 300.000. Abraham Rosenberg era uno de ellos. Ciego, solo, marcado por pérdida insoportable, pero vivo. Y con récord extraordinario, 27 colaboradores nazis identificados y delatados entre 1941 y 1945, 27 voces que pensaban estar seguras en la oscuridad, pero que Abraham había encontrado con precisión implacable. Su guerra no había terminado. Los juicios apenas comenzarían. Cuando las armas finalmente cayeron en Europa en mayo de 1945, comenzó otro tipo de justicia, los juicios contra colaboradores nazis. Y Abraham Rosenberg, el violinista ciego de Varsovia, se convirtió en testigo clave en casos que definirían cómo Polonia y el mundo tratarían a quienes habían traicionado a su propio pueblo durante el Holocausto, entre 1946 y 1948. Abraham testificó en 17 juicios diferentes en cortes polacas contra colaboradores que habían sobrevivido la guerra. Su método era siempre el mismo, y siempre devastador en su precisión. Los acusados eran llevados a sala de tribunal. Se les pedía que hablaran, a veces leyendo texto preparado, otras veces respondiendo preguntas. Abraham, sentado en sección de testigos con bastón blanco apoyado contra su silla, escuchaba en silencio absoluto con cabeza ligeramente inclinada, y luego, con voz tranquila pero firme, pronunciaba veredicto que ningún juez podía ignorar. Reconozco esa voz. En el caso de Mieczysław Kohn, ex oficial de la policía judía del gueto de Varsovia, acusado de colaborar en deportaciones a Treblinka, el testimonio de Abraham fue definitivo. Kohn negaba haber participado activamente en las deportaciones, alegando que solo seguía órdenes bajo amenaza de muerte. Pero Abraham declaró: «Escuché su voz el 22 de julio de 1942 en la Umschlagplatz, el punto de deportación. Ordenaba a familias subir a vagones con entusiasmo que iba más allá de cumplir órdenes. Reconozco el acento de Radom con el que pronuncia Schnell, y reconozco la risa que soltó cuando niño pequeño preguntó si volvería a ver a su madre. Esa risa está grabada en mi memoria como si la hubiera escuchado ayer». El tribunal aceptó el testimonio de Abraham como evidencia válida. Kohn fue condenado a muerte y ejecutado en 1947. La memoria auditiva de Abraham fue aceptada como evidencia legal en 19 casos.
19 colaboradores fueron condenados a ejecución o prisión perpetua, basándose total o parcialmente en su capacidad sobrenatural de identificar voces. Para las cortes polacas de posguerra, Abraham Rosenberg era detector humano de mentiras, archivo viviente de crímenes que de otra forma habrían quedado impunes por falta de documentación nazi destruida. Pero no todos los casos eran moralmente simples. Algunos colaboradores habían actuado bajo coerción extrema. Amenazas de ejecución inmediata, tortura de familiares, chantaje psicológico insoportable. En juicio de Chaim Rumkowski, controvertido presidente del Judenrat del gueto de Łódź, que había organizado deportaciones creyendo que sacrificar a algunos salvaría a la mayoría. Abraham fue llamado a testificar sobre conversaciones que había escuchado en 1942. Abraham confirmó que Rumkowski había colaborado con nazis en deportaciones, pero agregó algo inesperado. También escuché su voz romperse cuando suplicaba a oficiales alemanes que perdonaran niños. Escuché su llanto en privado después de ordenar deportación de ancianos. No justifico lo que hizo, pero mi oído me dice que ese hombre sufría con cada decisión. Era colaborador, sí, pero también era judío destruido por imposibilidad moral. El dilema moral perseguiría a Abraham toda su vida. Cuando periodista le preguntó en 1967 si tenía remordimientos por haber condenado a colaboradores que quizás habían actuado bajo presión, Abraham respondió con dureza que sorprendió. Quien traiciona a su pueblo por salvar su propia vida ya está muerto moralmente. Los nazis nos obligaron a elegir entre morir con dignidad o sobrevivir como traidores. Yo elegí morir. Ellos eligieron traicionar. No hay perdón para eso, sin importar las circunstancias. En 1949, Abraham emigró a Israel junto con otros miles de sobrevivientes del Holocausto. Estableció vida en Tel Aviv, donde fundó Kol HaTikva, Voz de la Esperanza, escuela de música especializada en enseñar a sobrevivientes ciegos del Holocausto. Allí compartía no solo técnica musical, sino filosofía que había definido su supervivencia. La discapacidad no te hace inútil, te hace diferente. Y en guerra, lo diferente puede salvarte y salvar a otros. El momento más público de Abraham llegó en 1961 durante el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén. Abraham fue llamado a testificar sobre estructura de colaboración en gueto de Varsovia y cómo había identificado red de traidores. Su testimonio, transmitido internacionalmente, impactó al mundo. Aquí estaba hombre ciego que había perdido todo, familia, vista, patria, pero que se había negado a perder humanidad y propósito. Si esta historia del violinista ciego que identificó 27 traidores te ha conmovido, suscríbete al canal para más historias extraordinarias de resistencia y números que cambiaron la historia. Dale like, comparte con alguien que necesite recordar que ninguna limitación define nuestro valor. Activa las notificaciones porque estas historias deben ser contadas, recordadas y nunca olvidadas. El balance final de la vida de Abraham Rosenberg es asombroso y complejo. 27 colaboradores nazis identificados y delatados entre 1941 y 1945, 19 condenados y ejecutados basándose en su testimonio. Pero también, cientos de vidas judías salvadas indirectamente porque operaciones de resistencia no fueron traicionadas, arsenales de armas protegidos, infiltrados alemanes descubiertos, familias rescatadas de chantajistas. Abraham nunca recuperó la vista, nunca volvió a ver rostros, nunca miró a los ojos a sus propios estudiantes, pero construyó vida con significado que trascendió su pérdida. Enseñó a más de 200 estudiantes ciegos entre 1949 y 1980, muchos sobrevivientes del Holocausto como él, a encontrar propósito en mundo que les había arrebatado tanto. Abraham el ciego. Rosenberg murió en Tel Aviv el 14 de marzo de 1982 a los 74 años, de causas naturales. En su funeral, sus estudiantes tocaron Kaddish, oración judía por los muertos, con violines, violas y chelos. El sonido llenó el cementerio como homenaje al hombre que había perdido ojos pero nunca perdió oído, nunca perdió memoria, nunca perdió propósito. Su legado no son solo 27 voces identificadas. Es demostración de verdad profunda. Las limitaciones físicas no determinan valor humano. Abraham transformó ceguera en arma, convirtió pérdida en propósito, y probó que en guerra contra mal absoluto, cada persona tiene rol único que solo ella puede cumplir. Esta es historia que debemos recordar. No por números, sino por lección. 27 traidores, un hombre ciego, y memoria que se negó a olvidar.